¿Qué tal familia culé? ¿Cómo estáis? Me gusta mucho que el Barça se tome en serio la Copa del Rey y que no se produzcan sobresaltos como los que hemos tenido históricamente hace ya mucho tiempo, por suerte, con equipos de otras categorías que evidentemente salen ultra motivados y si el Barça no sale concentrado y más a partido único y en estadio contrario pueden acabar en tragedias. Son de esos partidos en los que los equipos menores se juegan muy poco, muy poquito, y en cambio, o sea, tienen muy poquito a perder y el Barça tiene muchísimo que perder y poco a ganar, porque se da por hecho que, por ejemplo, hoy el Barça tiene que ganar al Guadalajara y estar en octavos de final de la Copa del Rey, como así ha sido. Pero realmente ha sido así porque el equipo de Hansi Flick ha hecho un partido muy serio desde el primer minuto y aún así, hasta el minuto 76, hemos tenido que esperar para empezar a abrir la lata en el Pedro Escartín ante un buen Depor, ante un buen Deportivo Guadalajara, que es verdad que no ha tenido ocasiones muy claras hasta el final del partido, pero que ha exigido al equipo de Hansi Flick tanto que prácticamente el 11 del Barça al final ha sido un 11 que podría ser completamente titular. 0-2, 0-2 en el Pedro Escartín. El Barça estará en octavos, esa es la buena noticia. El Barça cumple, el Barça serio y riguroso se asegura el pase a los octavos de final de una de sus competiciones fetiches, y no la que más, la Copa del Rey, y lo hace como os decía, con una victoria trabajadísima ante el Deportivo Guadalajara por 0 goles a 2, goles de Christensen, que es quien ha abierto la lata. Buen partido de Christensen hoy como central, y ya en el tramo final de Rashford a pase milimétrico, otra obra de arte de Lamine Yamal, un Lamine Yamal que hoy ha sido titular, porque como os digo, Hansi Flick tenía claro que sustos los mínimos. En la portería, primera noticia, primer gran titular de la noche, Ter Stegen, que volvía al equipo después de muchísimos meses y de protagonizar ese tira y afloja con el club a principios de verano hasta que se produjo, y también después, esa lesión. Pues hoy hemos visto a Ter Stegen en la portería, el poco trabajo que ha tenido, un disparo en los últimos compases durísimo de uno de sus delanteros ha sido su parada más espectacular. Bien Ter Stegen. Hoy Hansi Flick ha optado por las rotaciones, pero especialmente en rotaciones de posición y con un equipo completamente competitivo. Como os digo, por ejemplo, Eric García ha sido titular, el propio Lamine Yamal, arriba Rooney Bardghji jugando por la derecha en la primera parte, Lamine Yamal con libertad de movimientos en esa media punta, Fermín por la izquierda, Rashford de falso 9, equipo completamente competitivo, un Marc Casado que nos ha sorprendido Flick después de decir que solo lo veía o de 6 o de 8, preguntado precisamente por si podía jugar de lateral derecho, pues lo hemos visto en la primera parte como lateral derecho, Jofre Torrens del filial en el lateral izquierdo, y pareja de centrales Christensen y un Eric García que ha ido cambiando las posiciones según el equipo le necesitaba. Hoy Marc Bernal, también titular, ha sido sustituido al descanso porque además tenía una tarjeta amarilla por Cubarsí. Como os digo, la primera parte poco es de estos partidos trampa, porque si el Barça o el equipo grande en cuestión no es capaz de perforar la guardameta, la portería rival, en los primeros minutos, 20, 30, 40 minutos, llegas al descanso 0-0, pasan los 10 primeros minutos de la segunda parte, claro, el equipo contrario, donde no le llegan las piernas, le llega la mente. Lo que se entiende como equipos que entre que juegan en su casa, son estadios complicados, son equipos que se cierran, estadios pequeños. Hoy, pues, con bastante orden defensivo también el Guadalajara. No es que el Barça haya estado mal, es verdad que en la primera mitad quizás ha faltado un poquito más de verticalidad y encontrar esas ocasiones, pero no es que el Barça haya ido a Guadalajara a pasearse. Es decir, que el Guadalajara ha exigido al Barça, sin duda, pero claro,
van pasando los minutos y el equipo, en este caso morado, pues se ha ido creciendo pensando, como gritaba, ¿no?, el Pedro Escartín, si se puede, si se puede. El sueño dorado, o el sueño en este caso morado, ha durado 76 minutos, que es el tiempo que Christensen ha tardado en, pues con un poco de suerte, porque el balón toca un defensor del Guadalajara, de poner el 0-1 al marcador. Ahí es verdad que el Guadalajara ha tenido dos opciones, es decir, ni con el gol el equipo local ha bajado los brazos, pero finalmente el Barça, con espacios y con un Lamine Yamal que hoy tenía 4 o 5 jugadores encima, difícil partido para Lamine Yamal, y aún así ha ido sacando su magia. Luego con la salida de Pedri, dándole el tempo que necesitaba el partido, también ha sido una figura necesaria, Pedri y Koundé. Y como os digo, ese gol de Rashford, que había tenido dos claras ocasiones. La segunda quizás más mérito del guardameta, que es verdad que ha hecho una parada a lo balonmano cuando ya estaba prácticamente batido. Y el primer gol, yo creo que Rashford tiene que meter esos goles, más si juega de 9. Me ha extrañado, por ejemplo, que hoy ni calentara ni tuviera minutos Ferran, tal y como estaba el partido, pero bueno, al final le ha salido bien el plan a Hansi Flick. Y está bien que Rashford se haya reencontrado con el gol, pues después de 7 o 8 partidos, como os digo. Y luego en la segunda mitad rotaciones, pero rotaciones de posición. Lamine Yamal ha vuelto a su posición natural por la derecha. Ha sido Rooney Bardas y el que ha jugado más de media punta. La entrada de diferentes jugadores ha situado por algunos momentos a Eric García en el medio centro. Luego también ha vuelto al centro de la defensa. De Jong también. Bien, hoy movimientos entre los diferentes integrantes de la plantilla, también intentando buscar, entiendo yo, la solución de cómo poder romper el partido, un partido trabado, un partido que, insisto, el Guadalajara pues ha defendido con punto honor. La verdad es que pueden estar orgullosos en Guadalajara porque han hecho un partido de notable alto, pero el Barça serio, la versión seria del Barça, tomándose en serio, como debe ser, y concentrado desde el minuto 1 la competición, porque ya tiene, no sé, Noveldas, Figueras, Gramanets, ya sabéis lo que sucede en este tipo de eliminatorias, que le dan precisamente esa emoción a la Copa del Rey de que en un partido único cualquier cosa puede pasar, aunque nos estemos midiendo a un equipo que está en zona de descenso de primera ref, lo que antes era la segunda B, pero a partido único, con la motivación que supone para ellos poder eliminar un equipo como el Barça y demás, se equiparan las fuerzas, y más si van pasando los minutos y el Barça en este caso no es capaz de inaugurar el marcador. Otra cosa es llegar con un 0-2 al descanso, un 0-2 en los primeros 20 minutos. Evidentemente el equipo contrario va bajando los brazos. No ha sido el caso, ha jugado bien el Guadalajara, ha tenido pocas opciones, pero ha tenido sus opciones, y al final pues el Barça, que cumple el objetivo, que es lo que deseábamos todos los culés, porque al final, para poder disputar una final en la Cartuja contra el Real Madrid, o unas semis contra el Madrid, o jugar contra el Athletic Club, o contra el Atlético de Madrid, o contra un equipo de primera, buenas competiciones de la Copa del Rey, tienes que superar especialmente esta primera fase. A veces en octavos también te puede tocar algún conjunto de estas características. Es la misma competición. Si pierdes este partido, si hoy el Barça pierde, como le ha pasado, por ejemplo, le ha sucedido al Mallorca, que es verdad que en su caso ha jugado contra el Deportivo de La Coruña, que es un club que está haciendo una muy buena campaña en segunda, con opciones de ascenso, pues se termina la Copa del Rey para el Mallorca. Otros equipos como la Real Sociedad, que ha ganado al Eldense, o el Valencia, que ha podido ganar al Sporting de Gijón, pues también siguen adelante, y mañana es el turno para otros dos grandes, los dos equipos de Madrid, el Real Madrid, que juega contra el Talavera de la Reina, y el Atlético de Madrid, que lo hará ante el Atlético Baleares. Probablemente ambos equipos han tomado nota de lo que ha sucedido hoy en este Pedro Escartín,
ambos equipos son los cuatro, tanto el Atlético Baleares como el Talavera de la Reina, ¿no? Esa sensación de si salimos concentrados podemos plantarle cara a un equipo de primera, también el Madrid y el Atlético de Madrid, de lo que se te puede complicar una Copa del Rey. Todo el mundo tiene experiencias complicadas en estas primeras eliminatorias, así que yo creo que lo mejor que pueden hacer los entrenadores es alguna rotación, pero evitarse aquello que pasaba antaño, ¿no? Muchas veces de, bueno, es Copa del Rey, es un equipo de menor categoría, vamos a jugar con los suplentes, vamos a ir con el filial. Es una manera de complicarte sin duda la eliminatoria y complicarte una competición pues que a los culés siempre nos hace especial ilusión. Creo que tenemos 32 ya Copas del Rey, somos los reyes de la Copa y queremos seguir siéndolo durante muchísimos años más. Y esto pasaba por eliminar hoy al Guadalajara, como así ha sido, y ahora ya a pensar en el último partido del año, que no va a ser un partido fácil tampoco, porque jugamos en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal. Mira que hemos hablado veces de este partido en los últimos meses por el empeño de Tebas de llevar este encuentro a Miami. Un Villarreal que está haciendo una temporada excelente, al menos quizás no tanto en Champions, pero sí en la Liga, y será un partido bonito el próximo domingo de ver, un partido entre dos candidatos ahora mismo a luchar por el título de Liga, ¿por qué no? Un encuentro exigente, el último del año. Empezará el año también con un encuentro exigente el Barça, porque nos medimos en el derbi catalán al Español en Cornellá, pero eso ya será otra historia. De entrada estaría bien terminar el año al menos a 4 puntos del Real Madrid, y eso pasa por ganar en un estadio complicado como la Cerámica. Mientras ese encuentro no llega, pueden estar ustedes tranquilos, culés, mis queridos culés. Mañana, si eso, nos podemos relajar tomando pues una copita, unas palomitas y viendo a ver si suena la flauta en alguno de esos encuentros, que sean los demás ya los que sufran. El Barça ya ha hecho los deberes, estamos a octavos, Guadalajara 0, Barça 2. Visca el Barça.